Durante las campañas electorales suelen presentarse todo tipo de proyectos a gran y pequeña escala, pero ¿cuántos de estos son realmente llevados a cabo por los gobiernos una vez pasadas las elecciones? Del dicho al hecho, intenta configurarse como la herramienta ciudadana que responde a este interrogante. El objetivo del sitio encabezado por la ONG Cívico es presentar una comparación entre las propuestas electorales y lo efectivamente realizado después de que se alcanza el gobierno. Es un instrumento útil, dinámico y de fácil entendimiento que permite observar y controlar los avances en la concreción de las propuestas. La iniciativa propone brindar información actualizada, confiable y producto de un riguroso proceso metodológico que sirva para el empoderamiento de la ciudadanía y el aumento de la transparencia en la gestión de los gobiernos. Su principal fin es promover el ejercicio cotidiano y dinámico de la democracia. El pasado 1 de marzo se cumplió el quinto y último año del gobierno de Tabaré Vázquez, por lo cual, del dicho al hecho, presentó la comparación entre las propuestas realizadas por el Frente Amplio durante la campaña electoral con lo efectivamente realizado en el quinquenio. Las fuentes de las propuestas fueron dos: las bases programáticas del Frente Amplio, presentadas ante la Corte Electoral para las elecciones de octubre de 2014, y el discurso de Tabaré Vázquez el 1 de marzo de 2015, emitido en cadena nacional. Y para profundizar en este tema, estamos ya recibiendo a José María Garaballo. ¿Cómo andás, Josema? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes y saludo para todos. Bien. ¿Cómo es que este trabajo denominado Del dicho al hecho surge con este trabajo que hoy estás presentando? Bueno, lo ha hecho una plataforma, una ONG denominada Cívico, que ya viene trabajando desde hace ya varios años. Es una organización de la sociedad civil que está de alguna manera abocada a, en la defensa de la transparencia, la rendición de cuentas y también la participación ciudadana. Ha tenido varias iniciativas, varios proyectos que se trabajan en paralelo. Por ejemplo, UCheck, uno de los más conocidos, esto de chequear información, sobre todo a través de las redes sociales. Ustedes saben, ¿no? En el marco de las fake news, bueno, con UCheck ha trabajado muchísimo. También... Claro, para chequear si efectivamente una afirmación, sobre todo cuando es cuantitativa, sí, se cumple, no se cumple, qué grado de veracidad o de cumplimiento. Exacto, exacto. Esa es una de las patas que la gente de Cívico ha estado trabajando. También decíamos, abriendo prisiones, cuentas claras y del dicho al hecho, este trabajo del cual nos vamos a abocar en esta jornada. Ajá, ¿y cuáles fueron los temas o las áreas de evaluación de esta organización? Bueno, como lo decía la presentación allí, el equipo trabajó sobre las propuestas realizadas del expresidente Tabaré Vázquez, no solamente en la campaña 2014, sino también se recogió todo el trabajo de el 1 de marzo de 2015, ¿no? En ese discurso de asunción presidencial. Allí se tomaron las 220 propuestas que se manejaron a nivel global, ¿ah? Lo dividieron, por ejemplo, en áreas. Son 26 áreas temáticas diferentes y allí se consideran 3 tipos de marcos normativos. Por ejemplo, el normativo, el de gestión, también en lo que tiene que ver con las obras. Entre las propuestas mencionadas en el 1 de marzo de 2015, que lograron, obviamente, su cumplimiento, están el Plan Ibirapitá. Claro, porque hay áreas temáticas. Exacto, exactamente. El Plan Ibirapitá, que era una de las promesas de campaña, eso se cumplió también. Destinado a las personas adultos mayores, darle exacto, tecnología. Exactamente. Digamos que es como el Plan Ceibal, pero para veteranos. Lo hemos hablado en alguna oportunidad también, ¿no? Bueno, la creación de diferentes secretarías, como la Secretaría Nacional de Deporte, también la de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación, además de establecer en el último año... En este caso de darle otro estatuto, ¿no? Es un organigrama diferente, con más independencia. Exactamente, exactamente. También se suma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aquella ley que había generado mucha polémica, pero que finalmente en el último año de gestión se pudo aplicar. En definitiva, al finalizar el mandato, el ahora expresidente Tabaré Vázquez cumplió el 44,8% de las promesas electorales realizadas. Así lo explica Eliana Álvarez, que es presidenta de Cívico y también una de las responsables de este trabajo. El resultado global, es decir, el cumplimiento de las 220, nos mostró 44,8, casi 45% de cumplimiento. Es decir, que de ese total de propuestas hay un poquito menos de la mitad que están completamente cumplidas o en proceso de cumplirse. Después, por áreas esa realidad cambia bastante. Hay algunas que están muy avanzadas y que tenían una cantidad de propuestas cumplidas importantes y otras que están más retrasadas. El área que tiene mejor cumplimiento fue derechos humanos.
que tuvo un 100%, o sea, todas las propuestas que analizamos se cumplieron. Bueno, y en ese porcentaje tiene mucho que ver cuántas propuestas analizamos, ¿no? Que en este caso son 5 y todas están cumplidas. El área que tenía peor desempeño era educación, que tenía 13 propuestas, es un número importante de propuestas, y bueno, y en el medio se desempeñan las otras. Bien, educación es el de menor cumplimiento, el área de menor cumplimiento, sí, según sí. Dicho el hecho. Exactamente. Bueno, si vamos a los puntos flacos, ahí teníamos, digamos, los resultados positivos de lo que fue las promesas electorales del ahora expresidente Tabaré Vázquez. Si vamos a los puntos flacos, según el trabajo de la gente de Cívico, este trabajo denominado del dicho al hecho, un 50,5% no presentaron ningún nivel de cumplimiento. Algunas fueron parcialmente cumplidas, algunas de estas propuestas de campaña. Y otro aspecto que quedó en el debe de la administración Vázquez fue justamente mantener la inflación en el rango meta, ¿no? Del 3 al 7%. También una propuesta muy recordada que además generó polémica, incluso a nivel parlamentario, la reducción del 30% en las rapiñas, algo que finalmente no se pudo hacer. Y también, bueno... ¿En cuál no hubo ningún cumplimiento? Bueno, en defensa. En defensa. En la cartera de defensa o todas las áreas que tienen que ver justamente con defensa, allí no hubo ningún cumplimiento. Esto decía Eliana Álvarez. Hay algunas, las más recordadas, que no tuvieron cumplimiento 100% o que tuvieron un cumplimiento magro, tienen que ver como el exigir ir presupuestalmente al 6% de la educación, que eso, si bien tuvo avances y se aumentaron los recursos para la educación, no se lleva al 6%, el 30% de rapiñas tampoco se logró, la regasificadora, que también estaba dentro de las propuestas del Frente Amplio, tampoco se logró, y bueno, esas son como de las más recordadas que tuvieron 0% o porcentajes muy bajos de cumplimiento. Bien, estos son los puntos negativos o no cumplimiento. Algunas que no se cumplieron y otros, con el caso que decía de las rapiñas, que en realidad no solo no se cumplió, sino que aumentaron. Exacto. Y es uno de los debes del Frente Amplio, por lo menos en las propuestas electorales que realizó el doctor Tabaré Vázquez el 1 de marzo de 2015 y también durante la campaña electoral de 2014. Bueno, repasamos los aspectos positivos, los aspectos negativos y también qué viene a futuro, ¿no? Claro, ¿cómo van a seguir trabajando? Es decir, ya están analizando lo que fueron las promesas programáticas de Luis Alberto Lacalle. Exactamente. Bueno, la cosa es así. Ellos, en la gente de Cívico, ha realizado este trabajo año a año. Todos los años se presenta un balance de gestión. Este último engloba toda la administración de Tabaré Vázquez. Y justamente en este marco le consultamos a Eliana Álvarez qué va a pasar ahora, cuándo se va a presentar el primero. Ya están trabajando sobre la campaña electoral de Lacalle Pou y también del discurso del 1 de marzo pasado. Empezamos ya a trabajar y a sistematizar las propuestas del programa del Partido Nacional. No tenemos claro cuándo vamos a lanzar la primera medición, si al primer año o antes, pero bueno, la idea es sí seguir midiendo este nuevo gobierno. Y bueno, esto también es un trabajo bastante complicado porque hay que ir a lo que es bien medible, digamos, a lo que es bien concreto. Los programas tienen mucho de abstracto, entonces tenemos que leer y ver qué cosas podemos medir o no en el tiempo, pero estamos en eso. Bien, acá explicaba qué es lo que va a venir. Es la primera vez que se hace un trabajo así completo, por lo menos ellos, con una administración cerrada. Sí, exactamente. Justamente se hizo un trabajo, como decíamos recién, de los 5 años de gestión de Vázquez. También han habido trabajos similares, pero este es el último, el más completo, digamos, de alguna manera. Ya también explicó Eliana Álvarez, bueno, qué se viene a futuro. Allí no lo decíamos en la nota, pero también le consultamos a propósito de qué pasa con la ley de urgente consideración, de este anteproyecto de ley. Es un tema que también va a tener mucha tela para cortar porque ni siquiera hay fecha para que entre al Parlamento. Y justamente muchas de las propuestas de campaña de Lacalle Pou también están incluidas en la ley de urgente consideración, así que bueno, la gente de Cívico va a tener mucho trabajo de aquí en adelante, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, José María. Antes que me dé salida, le voy a hacer un resumen, ¿le parece, Pilar Teijeiro? Vamos a ver una placa, Hagamos un resumen, si a usted le parece, ahí lo vemos, del dicho al hecho, análisis de 5 años de gestión, justamente como lo habíamos contado. En Del dicho al hecho se analiza justamente el cumplimiento de estas 220 propuestas que habíamos analizado. En resumen, en estos 5 años la administración Vázquez cumplió el 44
6,8% de las propuestas. Derechos humanos es la única área en la que se alcanzó el 100% de cumplimiento. Que había 3 metas, ¿no? Había 3 metas, efectivamente, y ellas se cumplieron al 100%. En materia de infraestructura y políticas sociales, son las áreas que más crecieron en los últimos 5 años. Educación fue el área que menos creció en los 5 años, y defensa, como decíamos Pilar, es la única área en la que no se alcanzó ningún cumplimiento. Todo este material, obviamente, es de acceso público y pueden repasar todos los detalles porque tiene un desglose muy interesante de todas las propuestas, estas 220, en deldichoalecho.com.uy. Ahora sí, Pilar. Muchísimas gracias, José María. Para ir a revisar y chequear uno mismo también, ¿no?